El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un día espectacular. Yo soy Jessica Torres y pues bueno, como siempre, invitarles a escuchar el contenido que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, quien es Francisco Burgoa. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, es experto en temas de constitucionalidad y constitucional. Y el día de hoy nos va a platicar sobre este tema que ha sido tan mediático, pero en ocasiones no nos queda tan claro, que es el Plan C, la reforma al Poder Judicial. Pero querido Francisco, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio. Hola Jessica, de verdad agradezco muchísimo que se me haya invitado al Instituto Mexicano de la Radio porque le tengo un gran cariño y siempre diré que sí a las invitaciones al IMER y poder participar en cualquiera de los programas que me tengan a bien invitarme. Pues siempre que gustes va a estar este micrófono abierto, querido Francisco, porque es importante pues tener conocimiento de qué va esta reforma al Poder Judicial, pues que fue presentada el pasado mes de febrero y pues a grandes rasgos dijeron que pues se iba a integrar una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que transitaríamos a una elección popular de ministras, ministros, magistrados y jueces y juezas. También la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y que se iba a garantizar una justicia expedita y equilibrada, no solamente para la ciudadanía, sino también que esto también iba a fortalecer el equilibrio entre los poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero platícanos, querido Francisco, pues, ¿de qué va esta reforma al Poder Judicial? Con gusto, querida Jessica. Bueno, número uno, el 5 de febrero pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de 20 iniciativas ante la Cámara de Diputados, 18 de ellas en materia de reforma constitucional y una de ellas es relacionada con el Poder Judicial, no solamente el de la Federación, sino también de las 32 entidades federativas que tenemos en el país. Lo que se busca es llevar a cabo un método nuevo de selección de las personas juzgadoras. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo con el actual proceso de selección y de designación de los ministros de la Suprema Corte, de magistrados y jueces federales, el presidente de la República considera que se tiene que legitimar a partir de que el pueblo intervenga en esos nombramientos vía elección popular a través del voto directo de parte de la ciudadanía. Y este es, digamos, uno de los ejes principales de esta reforma del presidente López Obrador y que hoy se encuentra dentro de la discusión pública con miras a que en el mes de septiembre de este 2024, ya que inicie la nueva legislatura en el Congreso de la Unión, se pueda discutir y en su caso aprobar, recordando que una reforma constitucional interviene tanto el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como los 32 congresos de las entidades federativas. Y en dado caso que no hubiera la participación de estos 32 congresos, ¿hay posibilidad de que se continúe con este proyecto, con esta iniciativa de reforma a nivel constitucional, según queden integradas las cámaras, lo que es diputados y senadores federales? Qué bueno que me preguntas esto, Jessica, por lo siguiente, porque me da la oportunidad de hacer unas precisiones o una mayor explicación respecto del procedimiento para reformar nuestra Constitución, en donde, como comentaba, interviene tanto el Congreso Federal como los congresos locales. Pero para esto, a nivel de cada cámara, es decir, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se tiene que integrar una mayoría calificada que son 2/3 partes. Lo mismo sucede en la Cámara de Senadores. Pero para esto, número uno, tenemos que llegar al 23 de agosto porque en esa fecha, a más tardar, el Instituto Nacional Electoral va a llevar a cabo la asignación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional y vamos a ver cómo va a quedar perfectamente integrada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por supuesto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la última palabra.
pero una vez que se defina para saber si Morena, junto con sus aliados Partido Verde y Partido del Trabajo, van a tener una mayoría calificada, entonces eso les permitirá poder aprobar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, y posteriormente se envía a los congresos locales y ahí se requiere la mitad más uno. Si no se tiene el voto de la mayoría calificada en cualquier Cámara de Diputados o de Senadores, o no se logra el voto aprobatorio de al menos 17, simplemente esta reforma constitucional se tendrá por no aprobada, pero eso no quiere decir que después se pueda volver a intentar presentando nuevamente esta reforma. Y sobre todo cuando se trata de reformas constitucionales, lo que se busca es la construcción de acuerdos, es decir, que todas las fuerzas políticas se puedan sumar para llevar a cabo una reforma constitucional. Sin duda nos dejas ver que, pues bueno, aún hay un camino previo a esta reforma que pueda darse o no, pero creo, Francisco, en caso de que se diera el escenario en el cual pues se queden integradas las cámaras de una forma adecuada para la administración en turno, ¿qué desafíos presenta esta reforma al Poder Judicial? ¿Es viable o tendría que ser ajustada? Naturalmente, si es viable o no es viable, tiene mucho que ver con la opinión de quien la emite. Esto, quizás es una obviedad, pero sí hago énfasis en ello, porque quienes están del lado del partido Morena, simpatizantes y militantes, ven esta reforma como una gran oportunidad para transformar al Poder Judicial de la Federación y también de las entidades federativas y resolver los problemas que sí llegan a tener los poderes judiciales, como es de corrupción, impunidad, nepotismo y la ralentización, por ejemplo, de muchos asuntos. Es decir, de que hay problemas, los hay, no nos podemos negar a ellos, pero el hecho de pensar que esta reforma va a resolver los problemas solamente porque el pueblo va a elegir a las personas juzgadoras, esto me parece que no tiene una viabilidad, porque no se va a tener la garantía de la idoneidad en los perfiles que van a ser personas juzgadoras. Y estamos hablando ahí de algo que no se quiere hacer un análisis totalmente serio para que se puedan tener los elementos suficientes y saber por qué sí y por qué no esta reforma debe o no debe ser aprobada, porque yo considero que requiere una reforma del Poder Judicial de la Federación y sobre todo de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Por supuesto, se requiere una reforma integral. ¿Para qué? Para poder proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas. Esto es lo más importante que debe de buscar esta reforma, y dado que tiene que ser una gran reforma, no se debe de apresurar. Se tiene que hacer un análisis exhaustivo, un diagnóstico serio, para poder tener elementos que permitan realmente identificar cómo se pueden solucionar los problemas que hay en los poderes judiciales y no generar problemas en donde no los hay actualmente. Y esto es algo que debe de considerar los legisladores entrantes, con el deseo de que puedan tomar su tiempo. No hay prisa si esto se pospone un mes, 2 meses, 3 meses, porque el hecho de que estemos hablando de que a nivel federal hay poco más de 1,600 personas juzgadoras, de que se lleva a cabo una gran elección a nivel nacional, ¿qué va a pasar con esos perfiles, esos candidatos? ¿Cómo vamos a tener los mejores perfiles? Hasta el momento no nos han dicho cómo se van a garantizar esos perfiles de candidatos, cómo va a haber esos filtros para que no lleguen personas que no tienen experiencia. Es decir, hay muchas preguntas e inquietudes sobre este punto, querida Jessica. Justamente quería que nos explicaras por qué se ha precisado dentro de esta propuesta que se tomen en cuenta y permanezcan los requisitos que ya se encuentran previstos en ley, y que las candidaturas pues sean propuestas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo y como por el Poder Judicial. Pero la pregunta es, ¿el Instituto Nacional tendría que llevar esta jornada electoral? ¿Cómo se llevarían a cabo las campañas? Y vaya, pues todo este tránsito que tendría que haber para instalar a los nuevos juzgadores en México. Haces una reflexión muy importante, mi querida Jessica,
porque los cómo, las letras chiquitas de cómo se va a instrumentar esta reforma al Poder Judicial de la Federación y también de los poderes judiciales, no queda absolutamente claro, porque por ejemplo, se habla de que va a haber campañas, pero para que pueda haber una campaña, se entiende que debería de haber recursos, pero de acuerdo con esta reforma, no va a haber ni recursos públicos, ni financiamiento público, ni financiamiento privado. Es decir, ¿en dónde va a quedar la posibilidad de que las personas candidatas puedan estar dándose a conocer? Solamente se da la posibilidad de que se usen los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión, o de que en espacios de radio y televisión sean invitadas las personas candidatas para que expongan exactamente sus ideas, cuál va a ser su plataforma. Pero estas expresiones que te estoy comentando ahorita, querida Jessica, me empiezan a mí a generar inquietudes. No estamos hablando de políticos, estamos hablando de abogados que buscan ser jueces, juezas, magistradas, magistrados o ministras o ministros. El perfil que se requiere de una persona juzgadora no es el perfil para poder ser diputado, senador, gobernador, presidente, presidenta, alcalde, alcaldesa. No lo es. Es un perfil técnico jurídico especializado en distintas ramas del derecho y se requiere tener una experiencia más allá de cumplir con los requisitos formales. Y el hecho de que quieran hacer campaña, ¿qué es lo que van a ofrecer? ¿Que van a dictar sentencias justas? ¿Justas para quiénes? ¿Para la colectividad que va a emitir su voto? ¿Acaso no va a existir la posibilidad de que hay algunos grupos o factores reales de poder puedan intervenir para posicionar a candidatos para que ganen en las elecciones y sean jueces que dicten sentencias populares o a modo o de forma parcial de acuerdo con las personas que los ayudaron a ganar? Es decir, son muchas inquietudes que no se dice en este momento. ¿Cómo se va a poder estar garantizando que haya autonomía e independencia de esas personas que vayan a ganar? Y además, otro punto que me gustaría también comentar es el imaginarnos, querida Jessica, el día de la jornada electoral para elegir a las personas juzgadoras. Es decir, para cada puesto de juez a juez, magistrado a magistrado, debe de haber 6 candidatos. Para el caso de nuestro país, se divide en 32 circuitos judiciales. Va a haber elección en cada circuito judicial y solo en la Ciudad de México habría que elegir a 81 jueces y a 288 magistrados, es decir, a 369 personas juzgadoras. En verdad, ¿cuánto tiempo nos llevaría para tener un libro con boletas electorales y estar nosotros seleccionando y votando a cada uno de ellos? Tendríamos que revisar más de 2,200 candidatos. Esto no lo veo posible atendiendo al padrón electoral que tenemos, atendiendo a las personas que irían a la jornada electoral. Es decir, hay tantas y tantas inquietudes, mi querida Jessica, que no tienen respuesta en este momento, y por eso es que yo pediría la prudencia de los legisladores para que se tomen más tiempo para analizar esta reforma y realmente identificar qué sí y qué no. Pero sin duda vamos a retomar este tema volviendo de una pausa. No le cambien, estamos con Francisco Burgoa, él es catedrático por la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente en materia de Derecho Constitucional, y estamos abordando todo lo que tiene que ver con el Plan C, la reforma al Poder Judicial. Regresamos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya regresamos de una breve pausa. Estamos con Francisco Burgoa, quien es catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y nos está exponiendo los desafíos que podría presentar el Plan C, la reforma al Poder Judicial. Y en la primera parte de este programa, pues nos explicaba cómo sería transitar, sobre todo por el tema de las candidaturas de las y los juzgadores en México,
y el que, pues bueno, las boletas serían muy extensas y pues bueno, sin duda es un tema que requiere la mayor reflexión posible. Pero creo, Francisco, ya volvimos de una breve pausa y también se habla de recortar el número de personas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, si contamos con 11 ministras y ministros, pues bueno, ahora que sean 9 perfiles. ¿Esto es adecuado o tiene alguna lógica el que se integre por 11? Qué bueno que preguntas esto, mi querida Jessica, porque número uno, resulta que en la historia constitucional de nuestro país, desde la Constitución de 1824, la integración de la Suprema Corte ha sido de 11. Sin embargo, durante el siglo XX se fueron aumentando el número de integrantes del Pleno de la Suprema Corte hasta llegar a 26 ministros en 5 salas. Para esto, la reforma que presentó el presidente Ernesto Zedillo vino a recobrar el espíritu original de la integración, es decir, 11 integrantes y teniendo las 2 salas que actualmente conocemos. Y como bien comentas, esta reforma del presidente López Obrador propone reducir el número de integrantes de la Corte de 11 a 9, pero sobre todo también eliminar las 2 salas que actualmente tiene la Corte, que ve la primera sala asuntos civiles y penales, la segunda sala asuntos laborales y administrativos. ¿Es bueno o es malo? El tema es que nada más se busca está reduciendo el número de integrantes y eliminando las salas, pero sin tener una perspectiva de realmente qué pasará. Hacer un análisis sobre los pros y los contras, porque en este momento yo veo que habría más contras, porque si con los 11 actuales integrantes de la Corte y con las actuales 2 salas tienen muchísima carga de trabajo, tienen muchos asuntos por resolver, el hecho de reducir a 9 y el hecho de eliminar las salas, en mi opinión y por lo que yo veo en este momento, lo único que va a hacer es acumular una carga de trabajo y sobre todo si va a haber menos personal que ayuden a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte. Y esta es la parte que a mí me inquieta, que el hecho de que se anteponga un principio que ha sido rector dentro de las políticas del actual gobierno, como es el de la austeridad. Hay aspectos de la vida pública que la austeridad no tiene que tener cabida, como el tema de salud y, por supuesto, en temas de justicia, porque son trabajos especializados, porque hay una gran carga de trabajo, porque deben de contratarse a más personas, tanto juzgadoras como los que trabajan en juzgados y tribunales. Pero esto que se ve en una nueva integración de como se pretende, no veo que sea algo positivo. Y bueno, ahorita también que comentas esta parte, también se ha expuesto que hay ministros o integrantes del Poder Judicial en otras partes del mundo, por ejemplo, en Canadá, que ganan mucho menos que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. ¿A qué se debe este fenómeno? Que en países, vaya, de primer mundo o que tienen el mismo nivel, no solamente en cuanto a cartas credenciales y profesionalismo, sino también en cuanto a la posición de liderazgo dentro de un poder judicial, pues bueno, ganan menos que lo que ganan en México las y los ministros de la Corte, sobre todo porque también estamos en vías de desarrollo desde hace varias décadas y pues bueno, no tenemos la misma economía que un país de primer mundo. Pues definitivamente, digo, sé que luego las comparaciones no son buenas, no son positivas, pero también hay que tener en cuenta los contextos, el número de habitantes, cuántos jueces tenemos actualmente en nuestro país por habitantes. Tan solo en México tenemos a 4 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. El estándar internacional dice que deben ser 65 y tenemos 4 jueces y juezas por cada 100,000 habitantes. Es decir, se tiene que invertir en justicia para poder atender, obviamente, las necesidades de la sociedad mexicana que requieren justicia, tanto la intervención de la justicia federal como también de la justicia local. El hecho de que haya mejores sueldos en nuestro país, se puede hacer un análisis en función exactamente de la carga de trabajo que tienen, del trabajo especializado. Si se quiere hacer comparaciones
con lo que perciben los ministros de la Corte o las personas juzgadoras en general en México respecto de Canadá o otros países, me parece que es totalmente válido porque nos permite reflexionar sobre en dónde debe de ponerse atención con el propósito de mejorar el sistema de impartición de justicia, pero esto hacerlo a partir de un diagnóstico y no solamente verlo de una forma así muy blanco o negro. Si en otro país que es más avanzado como Canadá ganan menos, ¿por qué en México ganan más? Por lo tanto, tienen que ganar muchísimo menos que lo que ganan en un país de primer mundo. Es decir, yo creo que no debemos irnos a esos argumentos muy generales que pueden ser muy atractivos desde el punto de vista de una narrativa social, pero si lo vemos nosotros en función de lo que pasa en nuestro país, de cómo está el sistema de impartición de justicia, yo creo que podría tener nuevos elementos para determinar y definir cuánto es lo que se deben de ganar los actuales jueces, si ganan poco, ganan mucho o cuánto es lo que deben de ganar y sobre todo tener los parámetros totalmente definidos de cuánto es lo que debe de ganar el presidente de la República, porque pues, prácticamente el presidente de la República quiere que los jueces o todos los servidores públicos ganen menos que el presidente, atendiendo a lo que dice la propia Constitución, que es parte de una narrativa que se ha desarrollado desde hace ya, lo que es todo el presente sexenio. Oye, Francisco, y ahorita también nos platicabas, pues, que hay otros obstáculos que consideras que sí se deben de atender dentro de esta reforma, es decir, dinamitar este tema del nepotismo, de la corrupción. Desde tu perspectiva, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo mejorar este problema estructural que tenemos dentro del Poder Judicial para justamente pues generar un consenso y que haya un mayor beneficio en términos reales de la impartición de justicia? Y quiero exponer o hacer una referencia a algo muy coloquial. Imaginemos que vamos al mercado, queremos comprar fruta y estamos viendo las manzanas. Y resulta que todas las manzanas que se ven ahí se ven en perfectas condiciones y solamente hay 1, 2 o 3 que están podridas. Y le exigimos en ese momento a la persona que vende las manzanas que tire todas las manzanas, porque todas están podridas. No, eso es una analogía que quiero hacer en función del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas, de que hay casos de corrupción, de que hay casos de nepotismo, los hay, pero no es de que haya una corrupción total en todos los poderes judiciales. Hay casos que se tienen que revisar y esta revisión es parte de lo que actualmente tiene esa función el Consejo de la Judicatura Federal a partir de quejas que se presenten en contra de personas juzgadoras, que revisen el actual de personas juzgadoras. Segundo, tiene que fortalecerse la carrera judicial para que haya más filtros, más exigencias y saber que quien llegue a ocupar cargo de juez a juez, magistrado a magistrado, realmente sea atendiendo a sus méritos y a una comprobación de que cumplió íntegramente con todos los requisitos que se establecen y pasar los exámenes con las mejores calificaciones. Es decir, se tiene que fortalecer, tiene que haber un mayor presupuesto, se tiene que invertir en infraestructura, en tecnología, para poder fortalecer la justicia en línea en todas las áreas del derecho dentro de los poderes judiciales de las entidades federativas. Se tienen que contratar a más jueces, a más personal dentro de cada juzgado, dentro de cada tribunal. Tiene que generarse una especie de tribunales itinerantes, es decir, acercar los juzgados móviles a lugares en donde hay poco acceso de personas a los tribunales, a los juzgados, a áreas rurales. Yo creo que es importante poder llevar la justicia móvil hacia esos lugares, acercarla, y también que el Poder Judicial de la Federación pueda invertir más en la difusión y en la comunicación de todo lo que hace el Poder Judicial de la Federación para que se sepa que es gratuito todos los servicios que ofrecen, que sepan que hay una defensoría de oficio a donde también se le tiene que invertir recursos, se tiene que contratar más abogados, capacitarlos
para que puedan apoyar a la población de menos recursos. Es decir, de que hay muchas áreas de oportunidad, las hay, pero esto no se va a resolver con esta iniciativa que presenta el presidente de la República en los términos en los que está actualmente. Si a partir de todos estos foros públicos que se han estado llevando a cabo en el país y con lo que el dictamen que va a elaborar en este mes de agosto la Cámara de Diputados va a fortalecer, va a mejorar esta iniciativa del presidente para tener un mejor dictamen, será maravilloso y espero que así sea por el bien del derecho de acceso a la justicia de las personas, que es un derecho humano, un derecho constitucional y convencional que tenemos todas las personas. Querido Francisco, se nos está acabando el tiempo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y quisiera pedirte redes sociales donde podemos leerte, consultarte. Gracias, Jessica. Estoy en todas las redes sociales como @Francisco Burgoa. Ahí me pueden encontrar, ahí pueden ver mis comentarios, parte de lo que publico y difundo para generar una cultura constitucional, una cultura jurídica, atendiendo a los temas que se van dando en el día a día y que tienen un impacto directamente con el derecho constitucional como parte de esta labor académica que tengo en nuestra Universidad Nacional y como parte de poder aportar a la ciudadanía elementos para que valoren. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Francisco Burgoa, el que hayas conversado con nosotros para abordar desde tu experiencia y tu conocimiento este tema tan importante que nos atañe a todas y a todos. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del IMER. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.